Hasta ahora, todas las piezas que nosotros hemos realizado o abarcado con el Autodesk Inventor son piezas que se pueden realizar ya sea con la operación de extrusión por proyección, donde tomamos todos los puntos de un perfil cerrado y ese perfil los proyectamos perpendicular al plano. O sea que si tenemos piezas con geometrías más complejas, con curvas por ejemplo, superficies, no van a poder encajar ahí. O piezas de extrusión por revolución en las que tenemos un perfil que en lugar de proyectar los puntos perpendicular lo que hacemos es rotar los puntos y generar pues como el sólido de revolución asociado con esa forma, con esa geometría. Por esa razón, en este video vamos a ver unas técnicas de modelado avanzado que rompen como ese paradigma de únicamente limitarse a extrusión por proyección, extrusión por revolución, para realizar otro tipo de geometrías. Entonces, ¿cómo qué tipo de geometrías podemos hacer? Entonces, por ejemplo, la cabeza del Bionicle, tiene una forma muy particular. Es muy probable que ustedes no encuentren este tipo de geometrías cuando vayan a mecanizar usando procesos de torneado, al menos pues el torno manual o de fresado. Se puede hacer por impresión 3D, pero es importante que conozcan cuáles son los métodos o los comandos que se usan en los CAD para poder generar piezas como estas. Se puede modelar a través de comandos por superficies o a través de comandos de extrusión por secciones, extrusión por barrido. Entonces voy a mostrarles cómo se ve la pieza en el programa. Aquí tienen el mismo modelo pues de la parte superior de la cabeza. Este lo modelé en Solid entonces por eso lo abro desde este CAD, pero en esencia es la misma idea. En esencia tengo geometrías que no se pueden o sólidos que no se pueden reproducir como simplemente la proyección de los puntos. Por ejemplo, en esta curva, consideren esta curva que estoy marcando acá, no existe un perfil que yo pueda decir voy a extruirlo, voy a hacer que me llegue hasta allá, ¿no? Entonces para eso necesitamos otro tipo de herramientas. La forma como se suelen abordar estas piezas complejas es usando bocetos que me permitan describirla como por secciones, como porcionar la pieza por secciones. Entonces voy a mostrarles aquí rápidamente. En el árbol de operaciones van a ver aquí muchos bocetos y en esos bocetos probablemente aparecen curvas y puntos y referencias pues de cómo es la pieza en cada una de sus secciones. Entonces vean por ejemplo el número de curvas que se tuvieron que realizar, ¿sí? Para poder construir la trayectoria que iba a tener como esa superficie. Entonces básicamente se parte como toda la pieza en varias secciones y luego se unen esas secciones a través de algo que se llaman curvas guías. A lo que voy es que ese tipo de piezas no se pueden realizar usando extrusión por proyección o por revolución. La idea es que todo lo que hagan traten de hacerlo usando esos dos comandos, pero va a haber situaciones en las que definitivamente es muy complicado realizarlo. Entonces para eso vamos a agregar a nuestro grupo de comandos estos dos adicionales. ¿Cuál es un ejemplo de una extrusión por barrido? Entonces hay dos tipos, extrusión por barrido y extrusión por secciones, que en el programa, en los comandos de generación de sólidos de Autodesk Inventor se conocen como generación por barrido, parece como sweep, y generación de material por extrusión por secciones se llama loft. Entonces el sweep, que es como barrer en inglés, consiste en que usted tiene un perfil y ese perfil va a obligarlo que siga una trayectoria que va a ser su curva. En el caso, por ejemplo, del vaso, ¿sí? El asa con el que uno agarra el vaso no se puede dibujar usando un comando de extrusión por proyección, porque no le puedo dar, pues siempre me van a salir unos bordes y la única manera de evitar esos bordes es usando este tipo de comandos. Similarmente, por ejemplo, en el clip, piensen en el clip, no existe, bueno, digamos, yo en qué plano me paro para dibujar un boceto que me permita generar esa forma redondeada. Siempre me va a quedar con bordes perpendiculares entre sí. Pues puede tener la forma de la curva, ¿sí? Puede tener la forma de la curva, pero me va a quedar como cuadrado.
Por esa razón, entonces, acudimos al sweep y al loft, o a la extrusión por barrido o a la extrusión por secciones. ¿Cuál es el principio, cómo funciona el comando de extrusión por barrido o el sweep? Funciona a partir de, entonces, un perfil. Cuando es un perfil cerrado se genera material, cuando es un perfil abierto se genera una superficie, igual que como el comando de extrusión por proyección. Entonces acá tenemos un perfil que será la forma del asa. En este asumamos que el asa tiene pues como una especie de forma elíptica. Si yo si lo partiera y le sacara el pedazo, pues se vería como una elipse. Y tengo un path o una curva guía. Listo. Y yo le digo al programa, coja el boceto que va a ser mi perfil y siga la curva guía. Y por donde vaya pasando va dejando material. Listo. ¿Cuál es el caso más sencillo? La extrusión por proyección. La extrusión por proyección es que consiste, coja el boceto y hago una extrusión siempre perpendicular. La curva guía es la normal, perpendicular al plano donde yo lo estoy sacando. En este caso me permite modificar cuál es la curva guía y por eso pues, puedo generar geometrías sólidos más complejos. Listo. Ahora, el otro tipo de extrusión es el que se llama por secciones o loft. Entonces en el loft la diferencia es que yo tengo varios perfiles. Cuando hablamos de extrusión por barrido es un solo perfil, normalmente una sola curva guía. Cuando hablamos de extrusión por secciones o loft tenemos más de un perfil, entonces yo puedo tener varios perfiles para lograr reproducir geometrías complejas como este sujetador de una, aquí se pueden poner por ejemplo cámaras fotográficas. Aquí en este tornillo se pueden ensamblar cámaras fotográficas y se usa pues para darle estabilidad, para sujetarlo y disparar a partir de este pulsador. Entonces si yo quisiera reproducir esa pieza en el programa, no tendría como un boceto que yo, bueno, digamos, supongamos que que existiera un boceto, que yo pudiera dibujar este boceto que estoy marcando acá y que yo pudiera hacer una extrusión hacia ambos lados, tanto hacia aquí como hacia allá. Y entonces, ¿cómo hago para generar estas formas de curva? Listo. Me va a quedar como un perfil cuadrado, no me va a quedar con esas curvaturas. Entonces, para que salga más natural, en este caso se usa una extrusión por secciones en la que yo reconozco, listo, mi pieza está conformada por varias partes, por varias etapas. Entonces tengo tengo un perfil acá y tengo un perfil en la base. Entonces de ese modo aparece Profile 1, Profile 2, bueno, aquí el 3. Listo. Cada uno de esos perfiles los voy a conectar a partir de unos rails, también son curvas guías, y esos rails me permiten controlar cómo se va generando el material en esas secciones intermedias. Entonces de aquí a acá el material va a estar restringido por esta forma de esta curva y de la forma de esta curva. De aquí a acá el material va a estar restringido por esta forma de curva. Listo. Y eso pues obviamente nos abre un abanico de posibilidades en cuanto al tipo de geometría que podemos lograr. Nuevamente en barrido o sweep va a ser un solo perfil, una sola curva guía normalmente, y en extrusión por secciones o loft va a tener varios perfiles y varias curvas guías o rails. Este tipo de ejemplos como el mouse que estoy mostrando se puede modelar. Si yo pienso en que voy a partir mi mouse en varias secciones transversales y las voy a unir con curvas guías, entonces aquí puedo pensar que en lugar de, pues para partir, para simplificar el problema, puedo pensar que este mouse está construido de varias curvas y esas curvas luego las voy a conectar. Listo. Y las voy a conectar con una curva guía que las atraviesa todas y que le va a indicar al programa cómo se va a generar el material de la una a la otra. Esa es una forma en la que se puede resolver. Aunque es mucho más fácil a través de comandos de superficies, que eso lo veremos más adelante. El caso es que cuando usted vea tipos de estas superficies, pues, o de piezas que tienen estas formas, usted puede sospechar de que si no funciona con los comandos de extrusión por revolución o por proyección, pues se puede intentarlo a través de alguno de estos comandos. ¿Cómo funciona? Vamos a ver primero la operación por barrido. Listo, extrusión por barrido. Luego vamos a ver la extrusión por secciones o el loft. Entonces en el barrido básicamente necesito un perfil. Entonces recordemos cuáles son los requisitos. Necesito un perfil.
perfil será este, y necesito una curva guía, que es la que está en color azul, path. Esta curva guía en el programa, pues cuando lo tiene en inglés se llama el path. Y los pasos son muy sencillos. Dígale al programa cuál es el perfil, dígale al programa cuál es la curva guía, y si el perfil y la curva guía están bien, no solamente en el sentido de que sea una curva cerrada, pues de que el perfil sea cerrado, sino que la curva no obligue a que haya autointersecciones de las partes de la pieza, que no se autointersecten. Cuando hay unas curvaturas muy pronunciadas, unos cambios muy, muy complicados entre una parte una porción de la curva y otra porción de la curva, entonces el programa le cuesta calcular, le puede lanzar un error. Si todo está bien, él le va a mostrar una previsualización, y cuando usted acepte los cambios, pues ya va a obtener su salida. En esencia, pues funciona así. Básicamente tengo que pensar en perfil, curva guía. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo en el que primero voy a dibujar una curva guía, que será pues simplemente una spline, como aparece acá. Desde el comando en línea voy a seleccionar el comando spline, y al final de la curva voy a pararme en el punto donde termine y voy a dibujar un plano con una opción que se llama Normal to Curve at Point, un plano perpendicular a la curva. Eso me garantiza que el plano que yo voy a dibujar, a la hora de yo generar el material, pues el boceto cerrado, me va a quedar perpendicular a la curva. Y a continuación, en ese plano que es perpendicular a la curva, voy a dibujar un perfil cerrado, usando el comando de mirror en el abocetado para garantizar que en los extremos sea completamente tangente. Entonces, bueno, vamos a poner las manos a la obra. Entonces, en el programa voy a abrir una nueva plantilla en milímetros. Y voy a dibujar una curva en el plano XY. Esa curva voy a anclarla al origen, voy a dibujarla del comando de línea. Si ustedes despliegan este menú, este botón, aparecen dos tipos de spline: spline control vertex y spline interpolation. Entonces vamos a hacerlo a partir de una spline control vertex. Voy a dibujar, ¿cuántos? 3, 4 puntos. Listo, algo así de este estilo. Por ahora no lo voy a poner cota, simplemente voy a dibujar una curva. Si yo quiero cambiar la forma de la curva, entonces me tengo que parar en estos controladores que me van a permitir cambiar la orientación relativa en ese punto. Listo. Supongamos que, dejémoslo más arriba y dejémoslo así. Gran parte del secreto de trabajar con estos comandos es de poder encontrar la curva apropiada para que cuando genere el material, el sólido el sólido que se genere no se autointersecte con la curva. Si yo pongo curvas demasiado complicadas con unos cambios muy bruscos, entonces va a ser muy difícil generar material. Entonces, primera recomendación: empiece con la curva más sencilla, y en la medida en que vaya funcionando con la curva más sencilla, usted puede ir agregando complejidad. Finalizar boceto. Y aquí tenemos nuestra curva. Ahora vamos a usar el comando que se llama plane y un comando que se llama normal to curve at point. Entonces, si yo marco el punto, pues él automáticamente me lo va a reconocer. Me va a permitir generar un plano que es perpendicular a la curva en ese punto. Entonces vean que en efecto, bueno, aquí no se nota tanto porque me quedó precisamente muy vertical, pero en otras condiciones siempre sería perpendicular a la curva el plano que acabo de generar. Ahora, en este plano que me paré, en este plano en el que me voy a ubicar, voy a dibujar una forma, no usando una elipse, que podría hacerlo. Voy a usar nuevamente una spline, y esta spline, entonces voy a dibujar la mitad, algo de este estilo. Listo. Ok, perdón. Voy primero más bien a incluir el eje X para poder
conectar mi geometría acá. Miren que voy a empezar a dibujar desde el punto final, desde el punto de inicio, va a ser el punto común con la curva. Para que este comando funcione tienen que estar conectados el boceto que voy a usar como perfil con el boceto que voy a usar como curva guía. Si no están conectados, entonces no va a funcionar el comando y van a lanzar un mensaje de error. Entonces pongamos que este sea mi aceptar. Listo. Aquí he dibujado la mitad del perfil. Voy a asegurarme que este esté conectado. En efecto no está conectado, entonces vamos a hacer un Project Geometry y vamos a proyectar el eje X para estar completamente seguros. Voy a conectar mi boceto con este punto y este punto ya debe estar conectado. Listo. Ahora voy a usar el comando de mirror que me permite reflejar una parte, en este caso una curva respecto a una línea. Ese comando de mirror está aquí en el grupo de comandos de pattern. Me dice que necesito dos parámetros: seleccionar el perfil que quiero copiar y el mirror line, que será la línea con respecto a cuál voy a reflejarla. Cuando le diga apply, entonces va a aplicarse down, cierra el campo. Entonces en este punto, para eso está el mirror, para poder encontrar la tangencia perfecta entre estos dos. Cuando uno trabaja con curvas siempre es deseable que haya tangencias en los puntos de unión. Entonces esto sí, a menos que la pieza sea de esa manera, es bueno que usted le aplique una tangencia. Entonces tangencia y tangencia. Vean que va a cambiar un poco y aquí y acá. Vamos a ver, ahí va a quedar perfecto. Listo. Ahora como aquí se nos cambió, entonces hay que cambiar este punto y conectarlo con el punto de anclaje con la curva de que va a ser guía. Entonces proyectamos geometría, proyectamos el punto y volvemos a intentar unir este punto con este, y de esta manera ya ahí sí estamos completamente seguros de que ambos coinciden. Cada vez que yo mueva estos puntos de control, ya sea este o el del otro lado, pues va a cambiar porque la pieza es completamente simétrica. Listo. Ahora en estas condiciones, entonces ya tenemos nuestro boceto. Vamos a intentar hacer la extrusión usando el comando que se llama sweep, que es extrusión por barrido. Entonces la extrusión por barrido me dice: ¿necesitas un perfil? Perfecto, aquí tengo el perfil. Vean que como hay una curva visible, entonces él trata de seleccionar un pedazo u otro pedazo. Entonces para eso o convierto esta en construcción o selecciono, pues trato de seleccionar las dos porciones para que lo marque todo junto. Y a continuación el path, entonces selecciono la opción de path y marco este como path. Entonces vean que me quedó bastante gordito, bastante grueso. Si yo quiero cambiar eso, entonces debería modificar mi perfil para que sea un poco más pequeño y de ese modo no quede sobredimensionado el material que se va a generar respecto a el tamaño de la curva aquí. Entonces si lo hacemos con estas dimensiones, nuevamente el sweep, marco mi perfil, luego marco aquí, selecciono la opción path, marco la curva guía. Ahora sí va a salir algo mucho más decente. Veamos aquí en este cuadro de diálogo que existe en orientación hay dos opciones, una que es follow path, otra que es fix y otra que es guide. Entonces por ahora únicamente tengo una curva guía, entonces no voy a marcar esta opción que dice guide. Follow path hace que, miren, vamos a comparar. ¿Qué ocurre cuando yo marco esta opción con respecto a esta opción? Entonces voy a marcar la opción fixed. Entonces, ¿qué pasa cuando es fixed? El final de la operación busca ser paralela al plano donde se dibujó el perfil inicial. Listo, entonces si ven que ahí tanto el inicio como el inicio y el final de la operación pues son paralelas, ambas están en planos que son paralelos. Si yo lo dibujo en fijo, en follow path, entonces lo que él hace es que es perpendicular a la curva. Este perfil de acá es en todo punto perpendicular a la curva, entonces en este último, en el punto final, va a ser completamente aquí, si yo me imagino hay un ángulo de 90 grados entre ellos que hace que este perfil sea perpendicular, mientras que en el fixed, independientemente de la forma de la curva, siempre va a ser paralelo, ambos van a ser paralelos. ¿Para qué sirve eso? El acabado pues depende de la aplicación o de la forma que usted quiera darle a la pieza. Listo. Si yo le hago, bueno, démosle aquí en fixed, en follow path, y démosle en, esto no, démosle en OK, y entonces nos genera el material. Listo, ya tenemos una pieza
generada a partir de la operación de extrusión por barrido. Como les decía en la orientación, entonces este parallel es el que es la opción fixed con respecto al plano inicial. El plano final entonces van a ser paralelos, mientras que en follow path con respecto al plano inicial el perfil final va a ser perpendicular a la curva guía en el punto pues local, listo, o sea que aquí en este punto van a ser perpendiculares tanto la curva como el perfil. Antes de continuar con ese tipo, pues con esta variación que es barrido de perfil y superficie guía, vamos a agregarle otra curva adicional a esta operación. Entonces voy a borrar este sweep. Borrémoslo, delete, y digámosle que no nos quita el boceto. Listo. Voy a agregarle otro boceto. Entonces ese boceto lo voy a agregar otra curva guía. Para el programa es rail. Me aseguro que estoy dibujando en el plano XY, porque necesito que mi curva que va a ser guía esté conectada con este boceto. Entonces aquí voy a proyectar con el comando proyectar geometry, project geometry, proyectar, calcar la geometría, el punto de intersección. Ahí se alcanza a ver como que trato de dibujarlo, y usando el comando spline entonces voy a pararme a partir de este punto y voy a dibujar una especie de curva como si fuera a ser un sujetador, un mango para hasta acá. Vamos a ver si la genera. Entonces la idea es que a partir de este momento no solamente el perfil cerrado siga la curva original, sino que se acomode a la forma que tengo en la segunda, en el rail o la otra curva auxiliar. Nuevamente entonces busco el comando sweep, marco en select profile mi perfil, listo, y ahora en select curved edge marcaré esta, y ahora en guide va a seleccionar select rail or surface. Entonces yo puedo seleccionar ya sea una superficie o ya sea una rail, pues como un riel o una curva auxiliar. Entonces en este caso voy a seleccionar esta. Vean entonces lo que sucede cuando yo marco la curva auxiliar. Entonces ya no solamente me sigue la curva original, sino que me sirve la segunda curva. Listo. Este profile scaling se refiere a cómo va a manejar él en las coordenadas X y Y las proporciones. Entonces, por ejemplo, no scaling omite completamente la curva auxiliar, que solamente lo escala en X. Entonces veamos el cambio y solamente lo escala en Y. Es realmente algo muy pequeñito que en este caso de este perfil se puede ver. ¿Sí? Entonces aquí en X y en Y me conserva la forma original del perfil como elíptico al final. Aquí solamente en X, entonces vea que la elipse tiende a cambiar de proporción con respecto a ese. Digámoslo así para que sea como más natural. Y ok. Listo, a una tripa. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo en el que se usa no solamente que la segunda curva, en lugar de ser un perfil, va a ser una superficie. En ese caso, por ejemplo, la superficie cilíndrica. Esta superficie cilíndrica, toda esta superficie cilíndrica va a ser nuestro guide rail. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en particular en este ejemplo estoy usando un cilindro, y en el cilindro aprovecho para aplicar varios comandos que no hemos visto hasta ahora, que hacen parte de algo que es el boceto 3D y que son importantes porque hay ciertas circunstancias en las que yo tengo que proyectar geometrías en superficies y que no es tan simple como calcar. Entonces ahí requiero pues como aplicar ese tipo de flujo de trabajo. Entonces primero vamos a hacer un cilindro. Listo. Voy a cerrar esta pieza, ya no me sirve. Generemos una nueva pieza, milímetros. Vamos a hacer un cilindro en el eje, en el plano YZ, y este cilindro pongámosle que tenga 50 y voy a extruirlo, y la extrusión va a ser simétrica, 80, y ok, listo, muy sencillo. En este cilindro entonces necesito dibujar
sobre la superficie del cilindro necesito dibujar una línea y esa línea va a estar conectada con un rectángulo y el rectángulo voy a hacer que corte el cilindro. Si yo simplemente dibujo un rectángulo, voy a dibujar por aquí un rectángulo y ya, y uso el comando de extrusión, extrude con el modificador de cut en esta dirección, pues lo máximo que voy a lograr es que sea un corte completamente perpendicular. Ahora, si yo quiero un resultado mucho más complejo, pues en términos de la forma que va a tener, entonces debo usar, por ejemplo, esta operación de extrusión por barrido, que no solamente me sirve para poner material, sino también para quitar material. Entonces vamos a ver cómo se hace. Quitemos ese rectángulo. Ups, vamos a borrar el boceto original. Vamos a agregar un plano paralelo. Ya les voy a explicar para qué. Un offset from plane con respecto al plano XZ. Y en este plano paralelo me voy a parar en este plano y voy a dibujar la curva que yo quisiera que se proyectara sobre la superficie del cilindro. Entonces en este caso voy a dibujar una línea recta, digamos que tenga estas dimensiones. No voy a restringirla, simplemente voy a dibujarla así. Miren que automáticamente el programa me proyectó los bordes, la proyección de los bordes cilíndricos. Y listo, la proyección de ambos bordes en color amarillo. Ahora yo lo que quiero hacer es que esta línea de color azul esté dibujada sobre la superficie cilíndrica. Para hacer eso, entonces, en lugar de iniciar un boceto de Start to Sketch, hago clic sobre este botón para ver las otras opciones y hago clic sobre Start 3D Sketch. Y aquí voy a encontrar una opción que se llama Project to Surface. Entonces, proyectar a la superficie me permite seleccionar la cara en la que quiero proyectar. Me permite seleccionar a continuación, hago clic sobre el botón de Curves y voy a marcar la curva que quiero proyectar. Ahora él tiene varios modificadores, si quiero proyectarlo a lo largo de un repetidor, si quiero proyectarlo al punto más cercano, si quiero proyectarlo de modo que envuelva la superficie. Entonces hagámoslo por defecto en esta opción, Along Vector, pues para que lo proyecte perpendicular al plano donde está dibujada la línea, ¿sí? Con respecto a este plano lo voy a dibujar así. Esta opción que es al punto más cercano, entonces únicamente me va a proyectar la curva en la parte de arriba, no me lo va a repetir en la parte de abajo. Listo. Y bueno, en direction puedo cambiar incluso en cuál dirección en caso de que la curva pues tenga una forma diferente. Entonces cerremos este cuadro de diálogo y ya tengo una curva. Miren que la línea ya está sobre la superficie. Ahora vamos a dibujar el rectángulo o el perfil que nosotros queremos que siga la curva guía que está dibujada sobre la superficie del cilindro. Listo. Para efectos prácticos voy a ocultar este boceto y voy a ocultar el plano paralelo. Solamente me voy a quedar con este. Sobre esta cara del cilindro, aquí finalizar boceto. Bueno, esto es como un entorno de boceto, el boceto 3D. Entonces yo aquí tengo todos los comandos de abocetado que también tendría, que se aplican para el 3D. Entonces puedo hacer como que me genere el perfil de la intersección de curvas, que me dibuje directamente curvas en una superficie, que me haga un arco, un spline, pero en 3 dimensiones. Finalizar boceto, Start to Sketch, va a parar sobre esta cara y va a hacer un rectángulo según centro, con centro en. Vamos a proyectar la geometría de ese punto que hace parte de la curva que vamos a usar como curva guía, y respecto a ese punto vamos a dibujar un rectángulo. No voy a ponerle dimensiones al rectángulo. Vamos a usar el comando de sweep, el comando de extrusión por barrido, y vamos a seleccionar el path que va a ser el que nos va a servir para hacer esta operación. En este caso voy a seleccionar la opción de fixed, de modo que me cubra también o me sea coincidente con la superficie final. Si lo dejo en follow path, entonces vean que a la hora de yo generar la operación, ya sea agregar material o quitar material, va a quedar ligeramente por fuera. Vamos a agregar la operación de cortar, cut, vamos a hacer clic en OK, entonces vean que efectivamente aparece esta porción de acá. Ahora si yo repito nuevamente la operación,
seleccionando esta como curva guía, pero haciendo clic sobre la opción Fixed, de modo que la orientación de la porción final sea paralela con la parte inicial. Entonces cuando yo haga clic sobre OK, entonces vean que ahí efectivamente me va a quitar esa parte. Listo. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? Me quitó material siguiendo el perfil rectangular, pero aún así se ve muy extraño porque no se acomodó perfectamente a la forma que tiene el cilindro. Entonces vean que efectivamente este es solamente con el pad. Esta segunda opción de acá es cuando yo le agrego una superficie guía. Entonces, ¿cómo hacemos para agregar una superficie guía y darle mucha más naturalidad a ese corte? Vamos a hacer control Z, nuevamente un sweep, selecciono línea guía, selecciono que sea en terminación fixed, en fija, y acá donde dice guide, seleccionamos, puedo seleccionar una línea, puedo seleccionar la superficie. Entonces, en ese caso, vean, él muestra la previsualización. Vamos a ver cómo funciona con esta superficie. Ok, aquí tiene este pequeño error que aparece, entonces vamos a cambiar de superficie. Vamos a decirle en sweep y vamos a seleccionar el path, que va a ser este acá, y vamos a seleccionar la superficie, pero en lugar de seleccionar la superficie esta, vamos a seleccionar la superficie como esta cara del cilindro. Listo. De modo que en este caso la operación va a dirigirse hasta esa cara del cilindro, siguiendo la curvatura de la parte cilíndrica, y efectivamente va a quedar correctamente realizada. Listo. Entonces, en esta segunda configuración, lo que hice fue usar una curva guía y usar, en lugar de una segunda curva guía o un rail, usar una superficie como guía, que en este caso es la superficie cilíndrica, para darle mucha más naturalidad a la terminación, pues, del acabado del corte que estaba realizando. Listo. Ahora vamos a explorar un poco lo que es la extrusión por secciones. En el caso de la extrusión por secciones, pues tengo varios perfiles que quiero unir. Entonces, en este caso tengo un rectángulo, una elipse y otro rectángulo. Esos tres perfiles los voy a conectar. Si yo no le indico curvas explícitamente, entonces el programa va a usar unas curvas que él genera que le permitan hacer esa transición entre los perfiles que yo le pida de la manera más suavizada posible. Entonces, para eso voy a dibujar esos tres bocetos que aparecen allí. Cerremos este archivo, abramos un nuevo archivo de pieza, y en esencia es un rectángulo, una elipse y otro rectángulo. La diferencia es que el segundo perfil está en un plano inclinado y el tercer perfil está en un plano inclinado. Entonces vamos a dibujar en el plano XY un perfil con respecto a este plano. Vamos a dibujar, voy a hacer visible más bien el plano YZ, y entonces en el plano YZ voy a hacer lo siguiente. Cuando yo quiero dibujar un plano que esté inclinado, debo indicar al programa a través de un punto o de un eje cuál va a ser el pivote o el punto donde va a rotar ese plano y con respecto a quién va a rotar. Entonces, para eso, como aquí en este caso, respecto a este punto necesito que mi plano esté inclinado. Entonces voy a dibujar aproximadamente en este plano YZ un punto acá, digamos, no voy a ponerle dimensiones por ahora, y respecto a este punto voy a generar un axis, un eje, ¿sí? El eje siempre va a ser perpendicular al plano. Listo, ahí está. Y después de generar el eje, entonces voy a volverme al comando plane y voy a pedirle que me haga un plano inclinado, angle to plane around edge. Entonces, antes de esto voy a hacer visible este plano XZ con respecto al cual voy a girar mi plano. Es como si como si el eje fuera la bisagra y este fuera el plano con respecto al cual va a girar. Selecciono angle to plane around edge, selecciono el eje alrededor del cual va a girar, selecciono con respecto a quién va a girar, será este, y entonces aquí puedo arrastrarlo y rotarlo. ¿Listo? Entonces, para eso dibujé el punto y el eje, para poner la
la bisagra respecto a la cual voy a rotar ese plano. Listo. Entonces pongamos que este esté en 150 grados. Listo. Puedo hacer un poco más pequeño mi plano para que sea acorde a las proporciones del espacio, del tamaño del boceto que va a contener. Aquí incluso podemos hacer. Y ahí está bien. Listo, y aquí dibujamos una elipse más pequeña. Y por último vamos a dibujar un plano. Ocultemos este plano, también inclinado, donde va a ir otro rectángulo. Entonces lo mismo. Vamos a poner un punto. Vamos a iniciar un boceto. Y en este boceto vamos a poner un punto aquí. Recuerden, la diferencia entre un punto de boceto y un punto de point es cuáles son los comandos que Inventor va a reconocer. Entonces, en este caso, el punto de boceto me permite posicionar ya sea un punto de estos, por ejemplo, o ya sea un eje de estos, por ejemplo, con respecto a este plano. Y voy a hacer un plano inclinado. Entonces selecciono el eje que he dibujado, selecciono el plano con respecto al cual quiero que esté inclinado y hago la rotación. Digamos que esté a 160, un poco más. Vamos a ver si no funciona así. Vamos a cambiar el tamaño de este. Listo. Y vamos a parar en este y voy a dibujar un rectángulo que va a tener una forma un poco más alargada. Entonces, con estos tres perfiles que he construido en tres planos diferentes, ocultemos estos planos por ahora. Voy a pedirle que me haga un loft. Entonces el loft tiene las siguientes distribución, su cuadro y algo. A la izquierda me aparecen las secciones o los perfiles entre los que yo quiero hacer la transición para generar material, y a la derecha me aparecen las curvas guías. Por defecto él viene con esta opción de rails, pero yo puedo seleccionar que use la línea de centro o use cambios de acuerdo al área. Por ahora simplemente voy a marcar aquí en secciones, voy a marcar esta, entonces me aparece Sketch 1. Si marco la siguiente me va a aparecer Sketch 3, y si marco la siguiente me va a aparecer Sketch 5. Y él automáticamente, si yo no le indico las curvas guías en Rails, entonces me va a generar las curvas que él mejor, la solución óptima para el problema, de modo que sea la transición tangente entre los tres perfiles que yo tengo dibujados. Y le hacemos un OK, y de esta manera tenemos nuestro sólido ya dibujado. Listo, una geometría que de otro modo no sería posible generar. ¿Qué variaciones puede tener esto? Entonces, en lugar de yo decirle al programa que él automáticamente seleccione las curvas guías, las trayectorias que van a seguir la transición entre los perfiles, que yo mismo le ponga esos perfiles. Entonces voy a dibujar estas curvas que aparecen en pantalla, de modo que esa curva, la condición es que toque cada uno de los perfiles, que esté conectado con cada uno de los perfiles. Entonces para eso vamos a Control Z. Esas curvas las voy a dibujar en el plano X, YZ, que es el plano en el que yo podría intersectar, que es el plano que intersecta los tres perfiles. Entonces acá en este voy a usar el comando line de ellipse interpolation y debo proyectar la geometría para poder marcar apropiadamente o correctamente el punto en donde se está uniendo. Listo. Y aquí también debo proyectar la geometría del punto. Entonces voy a empezar con el spline. Aquí me indica que efectivamente estoy parado en un punto de referencia, o sea que ya voy a estar conectado con ese boceto. Ups, esos cambios tan bruscos no son buenos, entonces hay que restringirlos. Acá voy a estar parado en otro boceto y acá. Listo. En este caso uso un spline e interpolación
que me permite conectar más precisamente los puntos de la curva con respecto a los perfiles, porque la spline control de vértices no es un poco más complejo de manejarlo cuando yo quiero realizar ese tipo de operaciones. Ahora vean que acá tengo distintos puntos significativos y voy variando la posición de esos puntos en los cambios de concavidad precisamente, y la tangencia en particular con respecto a una recta tangente local a ese punto. Listo. Entonces ahora vuelvo a intentar nuevamente loft. Y recuerden, a la izquierda en sections marco un perfil, dos perfiles, tres perfiles, y en rails marco sketch. Y si el sketch es digamos una transición suave entre los perfiles que yo estoy seleccionando, y aparte de eso los está tocando, la condición es que esté conectado, los tres estén conectados, entonces él me va a mostrar una previsualización y cuando yo haga clic sobre OK va a funcionar. Aquí en las pestañas que dicen Transition, Condition Transitions, eso lo vamos a ver ya más adelante. Listo. Entonces aquí vemos en efecto la geometría que obtuve variando únicamente los rails o las curvas guías. Vamos a ver otro ejemplo, pero esta vez voy simplemente a abrirlo de la carpeta donde ya tengo algunos adelantados. Entonces en este caso tengo una transición entre tres elipses. Listo. Si yo selecciono simplemente el comando de loft, marco 1, 2, 3 perfiles y hago clic sobre OK sin marcar ninguna curva guía, entonces el resultado es este. Listo. Esta que está en azul sería la curva guía. Miren que él automáticamente selecciona una trayectoria. Si yo no estoy de acuerdo con esa trayectoria y quiero que él me seleccione esta trayectoria que estoy marcando en este momento, entonces debo repetir el loft, marcar los perfiles y al final seleccionar el comando, pues el modificador centerline, y marcar la línea que es que va a ser como una curva que se llama centerline porque pasa por el centro de todos los perfiles. Esa es la condición. Entonces yo puedo controlar la transición entre los perfiles, ya sea con rails, que marca los extremos como aparece en el icono, o con centerline, que me marca los bordes, que me marca los centros de los perfiles que yo estoy usando. Entonces en este caso miren la diferencia, listo, entre el uso de la línea de centro, como está mostrado acá, y sin usar la línea de centro, como está mostrado en el primer ejemplo. ¿En qué consiste, pues, o en qué radica que usted use uno u otro, dependiendo del acabado que tenga la pieza? Entonces usted va a elegir uno u otro. Veamos este ejemplo. Hay un caso particular, como en el que estoy mostrando, que es la forma que tiene la máquina de afeitar, en el que yo puedo aprovechar que al final de la máquina, pues de la curva que voy a utilizar como línea guía, como center line, aquí al final hay un perfil. Ese perfil es un punto. Cuando yo tengo un punto como perfil, yo puedo hacer en las condiciones del programa, en la pestaña de condiciones, puedo seleccionar cómo quiero que en esa frontera se comporte la generación del sólido. Si quiero que me genere material de modo tangente, o si quiero que me genere como una especie de punta cuando llega a ese último perfil. Entonces veamos ese caso. Voy a cerrar esto acá. Vamos a abrir el ejemplo. Esta podría ser perfectamente el cuerpo de una máquina de afeitar. Entonces para yo construir la máquina de afeitar, tal como está mostrado acá, debo seleccionar con loft cuáles perfiles. Este perfil de acá, este perfil y este perfil. Y ok, si yo lo dejo de esta manera, entonces mi máquina, pues el mango de la máquina va a terminar en esta especie de punta, que obviamente es indeseable porque la máquina que yo estoy buscando va a terminar en una porción que es muy suavizada. Entonces debo hacer un cambio. El cambio es el siguiente: cuando esté seleccionando el loft, marco este y el punto, y marco como línea guía la central line, que será esta de acá. Listo. Cuando yo hago eso, entonces en la pestaña de condiciones voy a tener disponible aquí en el point sketch 1, aquí en el punto,
cómo quiero que haga el tratamiento, si quiero que sea tangente o si quiero que sea tangente a un plano en particular que yo haya dibujado en esta sección. Entonces digámosle que sea tangente y digámosle el peso, entre más grande sea el peso, entonces más tangente va a ser. Listo. Entonces vean que aquí obtuve una tangencia mayor, pues con 5 tal vez funcionaría. Listo, más o menos así es que yo espero que sea. Si yo, entre más pequeño sea este número, más perpendicular va a ser, más local va a ser la tangencia. Entre más grande sea este número, más se va a extender el área de tangencia respecto al punto que yo estoy tratando. Digamos que esto sea un 6 para que sea más. Listo. Cuando esté contento con la forma, entonces le digo OK. Y de este modo obtuve, sin necesidad de hacer ningún tratamiento adicional en la última sección, solamente usando la condición de frontera que fuera tangente, la forma en particular que caracteriza pues como al cuerpo de la máquina. Listo. Te recuerden, esto lo hice con el sweep, marcando cada uno, perdón, con el loft, boceto, boceto, con el loft, boceto, 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 punto. Y la condición acá es que usted seleccione una línea de centro y que esa línea de centro esté conectada obviamente con el último perfil, que será el punto, y ahí en conditions sí puedes cambiarle que la condición sea tangente de frontera. Listo. Ok. Miremos otro caso de muy similar, que es cuando voy a dibujar el ala de un avión. Entonces, para yo dibujar el ala de un avión, aquí está el avión. El cuerpo del avión, de hecho, fue realizado a partir de distintas operaciones de loft. Listo, entonces si editamos este loft, miren que el loft está construido, o digamos, la forma como fue pensado como el cuerpo principal del avión fue dividiéndolo en varias secciones. Entonces tenemos un boceto que es un rectángulo, un círculo, una elipse, una circunferencia, otra elipse, de modo que al yo unir estos tres y utilizar una condición de frontera en el último punto, voy a lograr la forma en particular, sin necesidad de tener que hacer otra cosa. Listo. Entonces, algo similar vamos a hacer para el ala. Entonces, como habíamos visto antes, el loft lo voy a hacer entre este boceto y lo voy a hacer entre este punto. Si yo los dejo así, de esta manera, va a terminar en esa punta aguda. Si yo quiero usar una condición de frontera para agregar una tangencia y cambiar la forma de todo el sólido que estoy generando, entonces el loft voy a marcar este perfil, voy a marcar este punto, pero voy a agregar una curva, una línea de centro, una center line, que va a ser esta. Y en la pestaña de conditions voy a cambiar la condición de frontera. Aquí antes lo había hecho tangente, ahora lo voy a hacer tangente a un plano. ¿Cuál plano? El plano que ya está dibujado, precisamente que coincide con ese punto. Y entonces con respecto a ese plano, si yo me paro en este plano top desde arriba, entonces vean que entre más grande sea este número, ¿sí? Va a extender, se va a apoyar mucho más sobre el plano, va a ser mucho más amplia la tangencia. Entre más pequeño sea, va a ser mucho más localizada la tangencia. Entonces digamos que con un 2 tal vez, muy grande, ¿sí? Voy a tener una forma sin necesidad de calcular varios perfiles para el ala, sino únicamente perfil inicial, punto final y una curva guía. Miren que conociendo bien y aplicando el modificador apropiadamente me puedo simplificar mucho la cantidad del número de pasos que tengo que realizar para obtener un sólido. Listo. Cerremos este. Vamos a hacer un ejemplo un poco más, pues que involucra como todos estos pasos que he visto, y a introducir dos comandos nuevos, uno que se llama split y uno que se llama shell, de modo que la pieza, digamos, este es como el mango, un mango para sujetar algo, pero el mango está hueco por dentro, ¿sí? Entonces, como está hueco por dentro, yo primero lo voy a hacer completamente sólido, haciendo una extrusión entre este perfil y este perfil a través de un loft, a través de una extrusión por secciones, usando como curvas guías esta y usando como curvas guías esta. Después de que el material, pues después de que el sólido esté generado, entonces voy a hacer que aparezca con unas
como una carcasa de espesor definido usando el comando shell. Listo, eso ya me permite tenerlo coco, pues como vacío por dentro, pero que la pared pues sea sólida. Y luego voy a hacer un split, voy a partirlo a la mitad. Y cuando yo parto eso a la mitad me van a aparecer dos cuerpos sólidos distintos. Y a partir de esos cuerpos sólidos yo puedo generar una pieza independiente, de modo que cuando vaya a hacer el ensamble yo pueda traer una parte y la otra parte como si fueran piezas que están en archivos diferentes. Listo, entonces vamos a explicarlo. Para simplificar esto, yo ya tengo dibujado el boceto. ¿Sí? Tengo dos perfiles, tengo dos curvas guías, dos rails. Entonces uso el comando de loft entre este perfil y este perfil. Automáticamente se me agregan aquí en la columna de sketches. Y en rails, entonces agrego este rail y agrego este rail. Obviamente las curvas están calculadas pues para que funcionen. Y eso es lo único que tengo que hacer acá. Ok, y me va a generar una salida, un cuerpo sólido. Aquí estoy marcando que sea un nuevo sólido. Listo. Con este cuerpo sólido, entonces vean que eso está todo macizo. Voy a usar el comando de shell, que está aquí en un grupo de comandos de modificar. Entonces en shell hago clic sobre una de las caras, ya sea esta, ya sea esta. Vamos a seleccionar esta. Y él aquí automáticamente entonces va a tener tres opciones. Quiero que me remueva o que me conserve una pared de espesor hacia afuera, hacia ambos lados respecto a la superficie original del sólido, o hacia adentro. Y que me quite la cara que yo seleccioné para que me abra el sólido. Entonces vean que efectivamente en la previsualización, después de yo marcar esta cara, como nuevamente en shell, marco la cara que yo quiero destapar o que yo quiero quitar, y aquí me aparece que pues está correctamente generado. En el thickness me dice cuál es el espesor. Normalmente funciona para entre más complejas y más curvas tenga, va a ser probable que usted tenga que utilizar espesores mucho más delgados para que la operación funcione correctamente. Y ahora sí le decimos OK. En este caso lo estoy generando hacia afuera, puedo generarlo aquí, esperen, ok, aquí es hacia adentro. Aquí es así, como lo tengo originalmente es hacia adentro, lo puedo generar hacia afuera. Listo, que el espesor sea hacia afuera o que sea en las dos direcciones respecto al sólido original. ¿Vale? Ok. Y ahí nos va a generar un cuerpo sólido que está hueco por dentro. Ahora yo quiero separarlo, entonces para separarlo voy a hacer visible un plano desde el origin. Este plano YZ vamos a hacerlo visible y vamos a usar un comando que se llama split. Entonces el comando split me dice, ¿quieres partir caras o quieres partir un sólido? O quieres, el trim solid es quitar una parte del sólido como el comando de abocetado trim, y el split solid es simplemente dividirlo. Entonces vamos a utilizar un split solid. Entonces él me dice, listo, quieres dividir el sólido a lo largo de esto. ¿Cuál va a ser tu split tool? O sea, la forma como la que va usted a dividirlo. Con este plano que ya he marcado anteriormente. Yo le digo apply. Entonces cuando yo cierre este grupo de comandos aquí en solid bodies me va a aparecer dos sólidos, uno al lado de cada plano. Se supone que entonces utiliza el plano como una herramienta para partir el sólido en dos partes. Entonces por eso me aparecen dos cuerpos sólidos, sólido 12 y sólido 13. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar esta parte por separado, porque me interesa para el ensamble tenerla como un sólido independiente. Entonces voy a la pestaña que se llama Manage y hago en el botón que se llama Make Part, hago clic y él me va a ofrecer la opción de marcar qué cosas de mi flujo de trabajo, en este caso que sus cuerpos sólidos, quiero que él me genere. Entonces voy a hacer una nueva parte que únicamente guarde el sólido 13, que debe ser la parte derecha. Entonces si yo hago clic sobre este botón me dice que va a agregar la selección, el sólido 13, el cuerpo sólido que está marcado como solid 13, sólido 13, y a este le voy a poner un nombre como nuevo sólido. Él me dice cuál plantilla quiero usar, entonces hago clic sobre este botón para seleccionar las plantillas en metric, estándar, milímetros, ok. Él me dice cuál quiere que sea la
la ubicación que va a tener el archivo. Voy a desmarcar esto que es Place Part in Target Assembly. No quiero generar ningún ensamble por ahora. Y New File Location. Bueno, cuando doy clic sobre este botón me pregunta que si yo quiero crear una nueva parte. Yo le digo que sí. Y él me dice que dónde la quiero guardar. Entonces la voy a guardar en el mismo archivo en donde tengo guardada la pieza. Save. Y le decimos Apply. Le decimos OK. Cuando yo guarde en este momento, entonces él me va a preguntar que si quiero guardar los cambios y a sus dependientes. Y yo le digo Yes to all y OK. Bueno, aquí la mía es un ensamble. A mí no me interesa este ensamble. Simplemente voy a revisar en la carpeta. La carpeta vemos que ya me generó el nuevo sólido, como le puse. Cuando yo hablo de nuevo sólido, entonces, bueno, grave fue la parte izquierda. Entonces, en esta parte, miren que el árbol de operaciones está apuntando a la pieza que yo ya tenía generada anteriormente, ¿sí? Para yo hacer cambios, si yo hago cambios en esta parte, que depende de mi parte completa, entonces yo voy a ver únicamente los cambios en esta pieza, pero no los voy a ver en esta pieza. En cambio, si yo hago al revés de esta, que sería la pieza padre, con respecto a la hija, que sería esta, entonces voy a ver los cambios en los dos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo rápido acá. Voy a hacer un agujero en la pieza, en esta sección, y este agujero voy a hacer que me corte únicamente esta parte. Listo. Y OK. Vamos a hacerlo otra vez. Usted va a cortarme aquí. Va a seleccionar únicamente el comando de cut y voy a pedirle que me corte esta porción de acá. Aquí tengo que especificarle, como tengo varios cuerpos sólidos, cuál cuerpo sólido tiene que cortar. Entonces por esa razón hice clic sobre este Solids y marqué este cuerpo y ahí sí va a funcionar. Listo. Cuando yo guarde esta pieza, en esta debería actualizarse. Vamos a abrirla nuevamente. Y me aparece que tiene una actualización pendiente. Entonces yo hago clic sobre este botón y me va a aparecer el agujero. Listo. Me aparece como este botoncito con esa especie de icono que me dice tiene que hacer clic para poder actualizar la operación que ha hecho en la pieza padre. Entonces de ese modo pues se va a ver reflejada. Ahora si yo hago cambios en esta pieza, no se van a ver reflejados en esta pieza original. Listo. Bueno, entonces de ese modo que hicimos en esto, hicimos un loft usando dos perfiles, dos curvas guías, dos rails. Después hicimos un shell para agregar espesor y quitar una cara, de modo que nos quedara como coco por dentro. Después partimos la pieza usando un split y generamos dos cuerpos sólidos diferentes, y uno de los cuerpos sólidos lo guardamos en un archivo aparte, de modo que quedara como una pieza independiente para usarla a la hora de hacer un ensamble. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, que es este, en el que estoy modelando como la coraza de un barco, la parte del buque que le permite flotar a partir de un loft. Entonces tengo varias secciones que van a ir unidas por unas curvas guías y vamos a ver cómo funciona. Entonces cerremos este ejemplo. Voy a abrir este archivo que ya está adelantado. Y bueno, va a consistir en esto. Tengo estas líneas que van a ser mis curvas, mis perfiles, y tengo estas que van a ser las curvas guías. Entonces vamos a seleccionar el loft. Como tengo líneas y no tengo perfiles cerrados, entonces esto me va a generar una superficie. De hecho aquí tengo marcado la opción por defecto Surface. Entonces marco esta, la medida en que voy marcando apareciendo la previsualización. Listo. Marco esta. Y ahora en Rails va a hacer clic para agregar un rail, que será este. Va a hacer clic para agregar un rail, que será este. Entonces vean que de este modo me quedó cubierta completamente con superficies a partir de las líneas guías, como todo el perfil que yo quisiera más adelante convertir en un sólido. Entonces así como está, le decimos OK. Listo. Para que esto no me quede como tan transparente, entonces puedo hacer clic derecho. No, puedo buscar aquí en Loft
hacer clic derecho y desactivar la opción Translucent. Entonces me va a quedar mucho más cómodo para editarlo. Sobre todo para ver si hay fisuras o puntos que tengo que conectar, partes de la superficie que están desconectadas. Voy a continuación a hacer una simetría. La simetría la voy a hacer usando el comando que se llama mirror, que está en pattern. Listo. Y para eso, entonces, para que quede mucho más claro, voy a hacer visible este plano YZ. Con respecto a este plano YZ voy a hacer la simetría. Entonces marco el comando de simetría, marco la característica que será esta, el mirror plane será este, y automáticamente se me genera pues como la pieza al otro lado, la previsualización. Listo. Ok. Entonces me aparece la otra parte del bote. ¿Sí? Voy a ocultar este plano y me va a quedar así. Entonces, ¿cuál es el problema en este mirror? Vamos a pedirle en ocurrencias. Voy a seleccionar la ocurrencia y voy a quitarle la opción de pues voy a desactivar la opción de que sea transparente para que me quede más fácil. Entonces miren, aquí tengo un espacio vacío. Listo. Y aparte de eso tengo que conectar en esta región, tengo que conectar de alguna manera. Entonces para simplificar el asunto vamos a recurrir a un boceto 3D. ¿Por qué razón? Porque el boceto 3D me permite dibujar líneas sin necesidad de tener que dibujar un plano primero. Entonces voy a iniciar un 3D Sketch y en ese 3D Sketch voy a seleccionar el comando de línea. Entonces vean la maravilla de esto. Si yo selecciono el comando de línea, automáticamente me va a reconocer este punto y este punto. Listo. Y me va a permitir hacer un boceto, perdón. Volvamos a hacer otra línea distinta entre este punto y veamos y este punto. ¿Para qué seleccioné esto? Bueno, eso ya hace parte un poco de superficies. Entonces hay un comando acá que se llama Stitch en el grupo de comandos de Surface. En este momento ya salí pues del entorno del boceto 3D. Si hago clic sobre Stitch Surface, entonces él me dice, bueno, usted quiere perdón, no, patch, ahorita hago el stitch, ahorita la cosa. Entonces el patch me permite seleccionar una serie de bordes que sean adyacentes y en la medida en que yo los voy cubriendo, él va generando como un parche que se va acomodando esos bordes. Entonces voy a seleccionar este borde que dibujé con el boceto 3D, este borde, pero entonces miren que él trata de seleccionar todos los bordes de la superficie. Para eso voy a desmarcar esta opción Automatic Add Chain, de modo que de nada más me seleccione este borde, este pequeño borde abajo y el otro borde. Entonces vean que aquí, cuando yo lo marco así, listo, me va a tapar esa región, apply, y sin salirme del comando, entonces voy a marcar este borde, y aquí muy pequeñito, este borde en la parte inferior. Listo. Y le digo apply, done. Correcto. Entonces ya casi hemos terminado. ¿Qué sigue a continuación? Usar un comando que se llama thicken offset para darle espesor a esto. En este momento, como lo tengo dibujado, esto no es más que, quitamos esta la opción de translucent y esta la opción de translucent. Esto no es más que una hoja que para el programa no tiene espesor, no tiene volumen pues, propiamente. Entonces yo debo usar ese comando del thicken offset para darle espesor. Listo. O bueno, también puedo hacer un shell. Puedo coserlo arriba y hacer un shell. Hagámoslo pues con el shell. Vamos a agregar entonces un parche aquí arriba. Ese parche aquí arriba, bueno, hacemos un patch como lo hicimos ahora. Entonces marco este borde y marco este borde. Le digo apply, done. Aquí no se ve, pero lo tengo aquí arriba. Si lo quiero ver más claramente, selecciono el boundary patch tree y marco translucent. Ahí lo tengo todo tapado. Apenas lo tenga todo tapado, yo le puedo decir al programa, genéreme el material que contendría ese volumen que está delimitado por esas superficies. Entonces ahora sí, para yo hacer eso uso el comando stitch y en stitch selecciono todas las superficies y si eso está bien, si funciona bien, cuando yo le diga apply, entonces se va a convertir en gris porque ya es un cuerpo sólido. Listo. Miren que la Stitch Surface dio lugar a precisamente el sólido que estaría encerrado dentro de esa superficie.
Ahora, para darle espesor a esto, entonces una manera era utilizar el comando de thicken offset, la otra es hacerlo todo sólido y después usar el comando shell, como hicimos anteriormente, marcar una de las caras para abrir ahí. Entonces digamos, yo quiero quitar esta cara y adicionalmente quiero que todos los bordes de la carcasa pues queden como un espesor definido. Entonces cuando yo marque esto, miren que ya me va a quedar esto. Entonces yo puedo aumentar un poco el thickness. Normalmente funciona bien para espesores pequeños, ahí funciona bien con 2 milímetros. Yo puedo cambiar cuál es la dirección que va a tomar el material, si hacia adentro, si en ambas simétrico con respecto a la superficie original, o hacia afuera o simétrico, both. Dejémoslo hacia, en este momento lo tengo hacia adentro, ok. Y aquí tenemos la coraza del barco a partir de operaciones por secciones de loft. Después hicimos un patch, no, después hicimos un boceto 3D, después agregamos unos patches, después hicimos una stitch para poderlo convertir todo en un cuerpo sólido y finalmente usamos un shell para quitar la cara y hacer que tuviera un espesor definido los demás bordes, las demás partes de la pieza. Listo. Vamos a ver. Bueno, y nos quedaría pendiente entonces el uso de espirales. Entonces, para trabajar con espirales, lo que necesitamos es un perfil. El perfil que yo voy a usar para hacer la extrusión. Miren que eso básicamente es una combinación de una extrusión por revolución, pero que va cambiando de altura. Entonces necesito un perfil. Listo. Y necesito una línea guía con respecto a la cual va a girar ese perfil. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a crear una nueva pieza. Cerremos esta pieza también y generemos un nuevo sólido. Entonces aquí voy a hacer la espiral más sencilla de todas, que será una línea como curva guía. Vamos que esta mide 100 centímetros y tendrá un perfil que yo quiero, que esto mida 10 y que esté respecto a este a 20. Listo. Finish sketch. Bueno, no le puse la altura, pero por ahora no es necesario. En coil. Entonces él me pide, bueno, dame un perfil, ya lo tiene. Dame un eje. Dame, digámosle que sea este. Entonces ahora aquí vemos una previsualización. Ahora, este botón me permite decir hacia dónde va a comenzar, cuál va a ser la dirección, con respecto a, o sea, si lo va a hacer hacia abajo o si lo va a hacer hacia arriba, con respecto pues en la dirección del eje. Y la rotación es si va a ser hacia la derecha o si va a ser hacia la izquierda. Listo. Ahora, yo aquí qué comandos o qué parámetros puedo controlar. Entonces puedo controlar básicamente la altura máxima, el pitch, que será el paso, o sea, la distancia entre dos ocurrencias. ¿Sí? El pitch será la distancia de este a este. Este es el pitch. El paso, que va a ser la altura, y el número de vueltas, ¿sí? Cuántas veces en la unidad en la altura que yo le pedí que hiciera la operación, cuántas vueltas va a dar. Entonces yo, dependiendo de la combinación de estos parámetros, pues voy a obtener una distinta. Entonces, por ejemplo, pitch and revolution, ¿cuántas vueltas quiero que dé? Entonces digamos que el pitch sea 20. El paso entre cada uno de los perfiles va a ser 20 y el número de revoluciones va a ser 10. Entonces va a obtener esta forma en particular. Listo. Va a obtener 10 vueltas y la distancia entre cada una de estas va a ser 10. Esa es una combinación. Ahora voy a hacerlo en coil size, digamos que no sea pitch and revolution and height. Entonces en la altura, que va a tener, digamos, 30, no, 80, deme 10 revoluciones. Listo. En esta distancia, height de 80 milímetros, haga 10 vueltas. O puedo tener pitch and height. Entonces hágame en 80 milímetros de distancia, esté separado lo que alcance a hacer cuando yo separo cada uno de los perfiles 20 milímetros. Listo. O, bueno, pitch and revolution ya lo habíamos explorado. Listo. Básicamente esas son las opciones que más se utilizan en este caso. Ahora, yo no solamente me limito a generar material, como en este caso,
que fue el que acabo de mostrar, sino que también puedo hacer como quitar material, como en este caso. Entonces, si yo le proporciono al programa un cilindro y dibujo un perfil y ese perfil lo hago girar alrededor del cilindro, entonces puedo seleccionar la opción de quitar material de cut en lugar de seleccionar el joint, que aparece por defecto cuando yo inicio la pieza y no tengo nada más, ninguna otra parte sólida en el área de trabajo. Listo. ¿Qué operaciones vimos? Para recapitular, vimos generación de material por barrido, sin curva guía, con superficie guía, loft con curvas guías, a partir de línea de centro como una curva guía. Y vimos una combinación de loft con shell para abrir caras, con patch y pues con comandos de superficie para agregar a partir de superficies, generar material y al final hacer como hueco una parte de la pieza. Y finalizamos pues con esta parte de la generación de espirales. Listo.